Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Yo soy Anaí Blue y esto es HistorioTuber. Hoy voy a estar hablando de Aquaman año 1 de Peter David. Seguimos. Muy bien, arrancamos con Aquaman año 1, este tomito publicado recientemente por la editorial Omnipress que contiene los 4 numeritos de la historia Time and Tide más los primeros 4 números de la serie regular de Aquaman. Todo esto escrito por Peter David. Les muestro un poquito de la edición. Tenemos stamping en dorado en el título, el lomo, que me parece que la palabra Aquaman en amarillo hubiera quedado más linda. ¿Ustedes qué opinan? Me lo dicen abajo. Y la contraportada. Por dentro vamos a tener papel obra, que me gusta un montón. Ya se los dije en reseñas anteriores. Y tenemos una introducción a cargo de Peter David, que bueno, son esos detalles que suman un montón a la edición. Y arrancamos con Aquaman Time and Tide, que esta historia va a servir un poquito como una especie de puente entre lo que fue las Crónicas de Atlantis, guionizadas también por Peter David, y su run propiamente dicho. Originalmente esta historia estaba pensada para que formara parte del volumen anterior, pero no lo hizo. Recordemos que el volumen anterior, en el final o finalizando por ahí, en los números finales, vemos cómo Vulko le entrega a Aquaman las Crónicas de Atlantis en mano. Y a partir de eso vamos a arrancar. La historia nos va a ir mostrando diferentes momentos de la vida de Aquaman. Como por ejemplo tenemos el primer encuentro con Flash, Barry Allen, una misión que realiza tratando de atrapar a Trickster, y se va a ir expandiendo un poco la historia de Oren, ¿no? El nombre que le corresponde, porque recordemos que esto es una revisión del origen y que está vinculada, está súper atada a la mitología que se presentó en las Crónicas de Atlantis. Vamos a ver, por ejemplo, a Aquaman como un bebé que ha sido abandonado por su civilización. Acá lo vemos. Y rescatado, adoptado y criado por los delfines. Esta historia que es hermosísima y tristísima a la vez. Cada vez que la leo me parte. Y que tiene esa cosa de Tarzán, de El libro de la selva. Va por ese lado la cosa. Les muestro algunas páginas más que están muy bonitas. Después también vamos a ver un poco de la juventud de Aquaman, en donde va a tener un acercamiento a una comunidad inuit y se va a enamorar de esta joven que vemos acá, que se llama Kako, y se va a tener que enfrentar a diversos problemas y tensiones culturales. El dibujo de estos 4 numeritos es de Kirk Sharvinen, que bueno, tiene un estilo bastante particular. Quizás tiene algo de estos excesos propios de la época, de los 90. Me parece muy interesante cómo trabaja con las viñetas. A medida que avanza la historia vamos a ir pasando por varios climas diferentes, lo onírico, lo acuático, y él va jugando con las viñetas. Además, salvando las diferencias, me recuerda un poquito a Todd Nauck, al trabajo de Todd Nauck en la Young Justice, que justamente, curiosamente, también está guionizada por Peter David. Muy bien, la historia va a seguir avanzando y van a seguir plantando elementos a esta mitología de Aquaman. Ya para el último número tenemos la aparición de Ocean Master, el hermano de Aquaman. Y aprovecho también para, ahora que lo veo, mostrarles que todos los números vienen, ¿no?, con la portada, pero además van a tener este diseño del otro lado con el nombre y el número del issue, que está copado que no pongan la primera página del otro lado de la portada porque a veces puede modificar un poco la lectura. Así que se agradece la mejora. Y ahora sí, ya llegamos al run de Peter David, que ya lo primero visualmente tenemos esto que destaca, que es el diseño con el pelo largo, la barba, con este estilo rudo que hace juego con la época, ¿no?
Díganme ustedes qué opinan de este diseño. ¿Les gustaba? ¿Prefieren un diseño quizás más clásico? Cuéntenmelo en los comentarios. Y bueno, en esta historia, en estos primeros números, vamos a ver cómo un villano, el villano Charybdis, intenta hacerse con los poderes de Aquaman. Absorber sus poderes, así puede fortalecerse. Les muestro acá algunas imágenes. Tenemos a Aqualad también participando, ayudando. También vamos a tener a Dolphin dando vueltas por ahí. Y bueno, sobre el final de este enfrentamiento va a darse una situación que ya la podemos prever mirando la portada del tomo, que es uno de los momentos más icónicos quizás del personaje, que tiene que ver con la pérdida de su mano. Y ya quedando con esta estética, ¿no? Con el arpón en ese sitio. Bien, en los números siguientes vamos a tener la aparición de diversos personajes, como por ejemplo Superboy. Vamos a ver si lo encuentro por acá. Una historia bastante divertida. Me gusta mucho cómo aborda Peter David al personaje. Y también vamos a tener al último Sarniano dando vueltas por ahí. Acá. Así que en este último numerito tenemos a Momoa por 2. Que también, cuéntenme eso. ¿Qué opinan de que Momoa pueda llegar a estar en el universo cinematográfico que continúa, haciendo de lobo? ¿Les gusta la idea o prefieren que no? Díganmelo en los comentarios. Y bien, para finalizar tenemos como extra una portadita de Time and Tide, el recopilatorio. Así que bueno, es una historia que quizás arranca media floja, ¿no? Y que tiene algunos momentos que pueden ser un poco cursis, un poco ñoños, pero que a medida que avanza la historia va ganando espacio, va haciéndose más cautivadora. Porque recordemos que, bueno, Peter David es un gran guionista que sabe cómo construir historias, que sabe cómo hacer que las piezas encajen y nos trae esta nueva versión o esta versión del personaje que, bueno, rompe con las expectativas. Y además, recordemos que quizás para esa época el personaje de Aquaman era un tanto menospreciado, quizás, así que de las manos de Peter David le otorga una profundidad diferente. ¿Que va a haber momentos cringe? Va a haber momentos cringe, tanto en el dibujo como en el guión, momentos así bastante noventeros, pero bueno, todo eso se aliviana con esta trama que es tan ganchera, con los guiones que son bastante cómicos, graciosos y con algún que otro girito sorpresa que va a aparecer. Así que se compensa, se compensa. Y hablando un poco de la edición, de la publicación, me parece muy bien, celebro que Omni se esté alineando con los estrenos cinematográficos, en este caso con este tomo, intentando, ¿no?, que atrapar y atraer al fan de la secuela de Aquaman, que se va a estar estrenando a finales de este mes, y por qué no también algún curioso o curiosa que quiera saber un poco más sobre el personaje. También me parece bien que la publicación sea con antelación, como se hizo en este caso. Creo que antes se han dejado pasar muchas oportunidades o quizás se han manejado fuera de fecha, fuera de tiempo, como pudo haber sido la publicación del tomo de Wonder Woman, que fue como muy desfasada en la fecha en comparación al estreno de la película, o Aquaman 1, sin ir más lejos, que no tuvo una obra de respaldo al estreno de la película por la editorial argentina. Así que celebro este cambio. Bien, así que fue Aquaman año 1, una historia que, si vos querés ver una reinterpretación única, una aventura cautivadora y una historia de la cual toma mucho quizás las adaptaciones cinematográficas por sobre todo en la imagen y en lo visual, te invito a que explores esta obra. Bien, si te gustó la historia, ¿dónde la puedes encontrar? En tu comiquería amiga. Yo, como siempre, te recomiendo Meridiana Comics, que es mi comiquería de confianza, que tiene un sistema de preventas con descuentos, con material exclusivos de la comiquería y que siempre está apoyando al canal.
Y si te gustó el video, ¿qué tenés que hacer? Le tenés que dar like, tenés que suscribirte si no estás suscripto y dejar tus comentarios. Muchas gracias por ver, nos estamos viendo muy pronto y como digo siempre, lean cómics y saquen sus propias conclusiones. Saludos.